Excelencia Personal, con el licenciado Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor. Por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal, 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en Excelencia Personal. Los saluda su amigo Héctor Gamper, productor de esta emisión, y por segunda ocasión en lo que va de este mes estamos dirigiendo una entrevista de semblanza, conociendo al hombre, sus logros, sus miedos y por supuesto sus conceptos. El viernes pasado quedamos de continuar con este tema el día de hoy. Este personaje que nos acompaña, ya lo conocen muchos, es una persona humana, con visión de futuro, con visión de la problemática real y por supuesto siempre muy atento de la inquietud del palpitar de la gente para que sus comentarios siempre vayan orientados a mejorar a estas personas. Me estoy refiriendo por supuesto al licenciado Gerardo Canseco. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias, Héctor. Buenas tardes. Un cariñoso saludo a todos nuestros radioescuchas. Hoy como entrevistado, no como entrevistador. Exactamente. Ni como conductor, ni como comentarista. Bueno, la semana pasada, no sé si recuerde, vamos a hacer una pequeña reseña. Hablamos de su infancia. Sí, y el pretexto fue mi cumpleaños, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos? Que por cierto, eso quiero aclarar, porque me sentía yo tan bien y tan joven que dije, bueno, la primera llamada de felicitación de mi cumpleaños que recibí fue de mi madre, lo cual me alegró muchísimo. Y por supuesto, no tres cosas, como dijeron los Cándano. Dale gracias a tu padre, a tu madre, a quien sea, de tres cosas. Por lo menos tres cosas. No, hombre, de 30 cosas, y una de las cosas que le di gracias fue por haberme dado la vida, por supuesto, y por haberme acompañado y seguir con nosotros después de, y ahí fue donde me equivoqué, me quité 10 años, man. Sí, después de 46, no, después de 56 años, pero a lo mejor fue un lapsus lingüe, ¿eh? Lo que pasa es que hubo 10 años, pues ahí, pues, hombre, decepción. Sí, decepción. 46 años ha estado mi madre muy pendiente. Aunque no hizo la aclaración ese día. Lo mencionó Lo después. Mencionó poco después, que eran 56 años, era por el tercer bloque, o sea, estuvo realmente bien. A mí sí me brincó, pero no lo percibí porque estaba muy metido más en el contenido, en el tema, que por las cuestiones de fechas, ¿no? Muy bien, también nos hablamos pues de la adolescencia, de lo noviero, cómo en determinado momento al cambiar precisamente y seleccionar a una mujer, pues ciertas actitudes, ciertos intereses se van modificando. Esbozamos también un poco de los miedos de un niño de esa edad y cómo un niño tenía una visión de sí mismo a futuro. Hoy en día, bueno, pues seguramente ha cambiado en algunos sentidos, en otros tantos se ha corroborado, y pues el día de hoy vamos a hablar de Gerardo Canseco, el hombre, sus miedos, sus conductas, sus reflexiones y los conceptos. Y deseamos aprovechar precisamente para que, al igual que la semana pasada, todos los amigos radioescuchas nos hagan preguntas dirigidas al licenciado Canseco, que él podrá responder o no, porque también si le meten por ahí zancadilla, ¿le entraría el toro por los cuernos? Prometo desde luego dar a todas las preguntas respuesta o evasiva. Pero no falsedad, eso claro. Sí me comprometo, ¿no? Excelente. Pues les quiero recordar los teléfonos 1084-1030, por favor comuníquense con nosotros, estamos en Excelencia Personal. Nuestro invitado especial del día de hoy, licenciado Gerardo Canseco. Volvemos.
Excelencia Personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiérelo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Leonor Peña, de Culhuacán. Un saludo para un servidor, gracias. Me felicita por el excelente invitado, gracias. Dice que este invitado lo ha sorprendido por primera vez cuando lo escuchó desde hace mucho tiempo. Y dice: licenciado Canseco, por su excelente hija, que admiro también muchísimo, lo felicito. Qué linda, muchas gracias. Pues vamos a entrar. También de mi hija. A ver, licenciado, ¿a partir de qué edad se puede considerar a una persona como todo un hombre, como un hombre capaz de reflexionar y afrontar sus responsabilidades y retos? No hay edad. No hay edad. Yo creo que a los 40 o a los 5 puedes tener momentos de iluminación extraordinarios. Uh-huh. Y hemos conocido personas pues muy pequeñas, incluso adolescentes, preadolescentes, que tienen muy claro lo que quieren en su vida, y dirás, bueno, sí, claro, pero el chiste es dentro de 30 años, no, y que han sido persistentes y que, sin ser perfectos, han tenido una verticalidad sin abandonar sus metas adolescentes. Por ahí Martín Descalzo escribe precioso, invitándonos a todos los adultos y adultas a recordar nuestros sueños de adolescencia y decir, compárate con el hombre o con la mujer que soñabas llegar a ser, ahora que eres un hombre o una mujer en edad madura, no de madurez, sino en edad madura. Yo creo que no. Ahora, claro, por supuesto, Piaget dice que a los 5 años podemos distinguir entre la fantasía y la realidad. Emma Godoy decía que el uso de razón empieza a los 40 años, no a los 40 días. Bueno, pues ahí cada quien tiene su opinión, pero sí creo yo que no es una cuestión de edad. Ok. Mencionó que el ser humano, la persona en general, puede tener momentos de iluminación a los 5 o a los 40. ¿Usted ha tenido momentos de iluminación? ¿Y cuándo ha sido? Toda mi vida, Héctor, y no me creo un iluminado. Por supuesto, soy un tipo totalmente normal, incluso común, incluso corriente, como cualquier otra persona. Y todos tenemos momentos de iluminación. En la religión católica, por ejemplo, se llaman gracias. Y en la psicología sana, pues, también podemos hablar de gracias, porque yo creo que lo más maravilloso de cualquier persona, de cualquier ser humano, es vivir en gracia, no en desgracia. Y me refiero a gracia, bueno, no solo con G mayúscula, sino también con G minúscula. Vivir cantando gracias a la vida que me ha dado tanto, con Alberto Cortés. Esta vida que tanto le ha dado, obviamente, como Amado Nervo lo dije la semana pasada, uno es el arquitecto de su propio destino. Usted lo ha forjado, pero me gustaría conocer un poco cómo inicia su trayectoria laboral. ¿A qué edad empezó a trabajar y cuáles fueron las circunstancias que lo movieron a trabajar? Bueno, yo empecé a trabajar a los 10 años como mozo en la joyería La Princesa, Tacuba y Brasil. En vacaciones, pues mi madrina me recomendó y pude trabajar como mozo, limpiando cajas, acomodando el almacén, quitando el polvo, acomodando relojes, en fin. La verdad es que no fue propiamente por necesidad, sino que yo quería tener pues un poquito más, ¿no? Y quería comprarme mis propios juguetes a los 10 años. ¿Qué opinaban sus papás de ello? Siempre fueron muy respetuosos de las buenas decisiones, fíjate. Y ellos lo consideran una buena decisión. Y como mis abuelos vivían en Tepito,
y yo con ellos, pues los primeros 6 años de mi vida. Creció allí. Crecí ahí. Tomaba un camioncito de 20 centavos en Comunfort y Matamoros, y ese en 5 minutos, bueno, no había ni tráfico en ese época, pagaba 20 centavos de ida y 20 de vuelta. Me dejaba en la mera esquina. Y de regreso, pues muy parecido, caminaba una cuadra y tomaba otro camioncito de regreso. Y obviamente, pues esa época estuve en la casa de mis abuelos. Ya después entra uno a clases y bueno, pues ya no, fue nada más vacaciones. Pero me aprendí a ganar 75 pesos a la semana me pagaban. Y a valorarlos, lo que cuesta ganar el dinero. No, y el gusto de decir, híjole, me lo gané, mano. Me compré esta patrullita que... Imagínate los juguetes que había, te estoy hablando de hace 46 años. Me lo compré con mi dinero que yo me gané. Y entonces ya se me quedó, oye, el gusanito. ¿Y qué crees? Que me meto a vender Avon. ¿A qué edad? Pues por ahí de los 11, 12 años. ¿La escuela no la descuidaba? No, claro que no. Pues con los vecinos, en fin, con los parientes. Y ya un poquito más tarde, en secundaria, por ahí de los 15, no, como 13 años, agarré también Stand Home. Y entonces ya me ponía muy limpiecito, bueno, muy así con corbatita y muy formalito. ¿Qué línea maneja esa marca? ¿O qué es? No, Stand Home son productos para el hogar. Ah, ok. Y Avon, bueno, todo el mundo lo conoce. Pero ¿sabes qué pasaba? Llegaba yo a tocar y no decía su representante Avon, toca, ¿verdad? Porque... Pero era fabuloso porque les caía muy bien a las señoras que un escuincle baboso de esa edad se anduviera haciendo su luchita, ¿no? Era la variedad. Y entonces todos me compraban algo. Y Stand Home me daba el 40% y Avon me daba el 25%. Y juntaba yo mi dinerito y era muy padre porque yo por eso sí les recomiendo a los papás, dejen que sus hijos trabajen. Oye, de cerillo en el súper, sí, claro, de cerillo en el súper, de lo que sea. Lavando coches, sí, claro, vendiendo periódicos, claro que sí. Oye, pero ¿cómo si yo soy gente de mucha lana? No importa. No importa que tus hijos desde pequeños empiecen a valorar lo que es ganar dinero y la satisfacción del logro. De eso yo creo que la gran bendición de la vida y de Dios para mí, con esas tempranas experiencias, fue la satisfacción del logro. O sea, puedo. Claro. Puedo, no voy a morir de hambre. No tengo que estar estirándole la mano a papi, a mi abuelita, a ver a quién me transo, a ver a quién le saco dinerito prestado para resolver mis broncas. Y esto pues nos ha servido, vamos. Empezaba a tomar las riendas de su vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fíjate que en eso sí, bueno, mi madre hasta la fecha se queja de que siempre fui muy necio, y creo que lo sigo siendo. Pero la necedad puede ser una virtud cuando te empecinas en algo que vale la pena, como puede ser ganarme 75 pesos a la semana, sin perjudicar a nadie, por supuesto, y sin engañar a nadie, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa después de eso de Avon? ¿En qué momento comienza ya una carrera formal laboral? Digamos, estar en nómina, en fin. Hubo una circunstancia muy interesante cuando entré a la universidad en 1965, a primer año en la Facultad de Ciencias Políticas. Bueno, entonces era Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, donde tú también estudiaste, Héctor. Nada más que ya me tocó siendo facultad. No, te tocó 30 años después. Bueno. Y otra cosa. Estaba yo ahí cuando me invitaron a dar clases en una escuela que ya no existe, que se llamaba Escuela Inglesa, y algo así como valores y civismo, en sexto de primaria, primero, segundo y tercero de secundaria. Yo tenía 17 años, entonces pues tenía alumnos más grandes que yo en la secundaria. Entonces me tuve que dejar crecer el bigote, man, para no verme tan de mamila, ¿no? Para verme un poquito mayor. Y en esa época, un maestro, un profesor de civismo se enfermó, le dio hepatitis en otra escuela, en el Colegio Cristóbal Colón, de Sadi Carnot, y me pidió el favor de que lo sustituyera, que por favor lo sustituyera mientras salía de su enfermedad, y con mucho gusto lo hice. Me aventé y empecé a dar clase de civismo.
Bueno, pues al año siguiente ya daba yo ahí clases de civismo, historia de México, historia universal. Y al año siguiente, en 67, ya era yo profesor titular de un grupo de tercero y secundaria y también titular de historia ante educación pública, sin haber sido yo normalista. Entonces fue propiamente en 65, cuando, a los 17 años, cuando estuve en una nómina muy modesta, y luego la del Cristóbal Colón, que ya era un poquitito mejor, y luego ya de profesor de tiempo completo. La ventaja es que yo entraba a la universidad a las 4:30 de la tarde, y salía del Cristóbal Colón a las 2:20. Suficiente tiempo para agarrar un camioncito a gorro, ¿no? Por todo universidad. Y luego ya con lo que empecé a ganar, bueno, pues me puedo comprar una carcachita. Claro. Un Renault Gordini que tenía un hoyo abajo de mis pies. ¿Cómo jalaba, de 3 velocidades al piso? Jalaba padrísimo, pero pues a veces tenías que frenar un poquito bajando la suela del zapato. Fue el primer carrito, me costó creo que como 1,500 pesos, una carcachita. Y bueno, ya de ahí, ¿no? Oye, ¿qué le parece si analizamos un poco su vida académica como profesor, pero desde la perspectiva de alguno de sus alumnos? Sí, ya lo vi llegar aquí, mano. Ya vi llegar aquí a un alto ejecutivo de Grupo Radio Centro que tuvo que soportarme hace más de 30 años en la secundaria del Cristóbal Colón. Luis Carrandi Negrete, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo están? Bueno, bien aquí. Al contrario, pues, poquito tarde por razones de trabajo, pero pues con mucho gusto y con mucho agrado porque respondiendo a la invitación que me hiciste favor de hacerme durante la semana para poder participar el día de hoy en tu programa, pues ahora sí que como exalumno, digamos, tuyo, ahora compañero y con mucho gusto además. ¿Notan la voz de Luis Carrandi? Preciosa voz. Fue también voz de Universal Estéreo. Pues de muchas estaciones. De muchas más, ¿verdad? Muchas, ya más de 20 años de trabajo en radio, pero creo que es importante el señor Gerardo. Bueno, si yo soy importante, entonces déjame pedirte que en tus ratos libres nos pongamos de acuerdo y me des un poquito de clase de locución, man. No, porque mira, más bien tendrás que darme clases a mí también. No, enséñame. No, Dios nos da algunos dones, a mí me dio la oportunidad de tener, dicen que una voz bonita, pero la verdad es que yo me oigo, no me gusto. Y entonces la gente me hace favor de decirme que tengo buena voz, pues se los agradezco, pero pues a unos les da unas cosas, a otros les da otras. A mí me dio un timbre de voz diferente, no quiero decir bueno o malo, pero pues aquí estoy. Diferente. Muy bien, pues amigos, vamos a hacer una pausa y regresando vamos a conocer las impresiones del alumno y del maestro en esa etapa de juventud donde precisamente estaba abriendo camino ya a nivel profesional, Gerardo Canseco. Volvemos. ¿Tienes problemas digestivos? ¡Cuidado! Supéralos con el paquete Buena Digestión. Podrás desintoxicarte, absorber los nutrientes de lo que comes y bajar la inflamación. ¿Sabes que todo empieza en tu digestión? Recuerda que ahí se originan las enfermedades. Si tú lo reparas, recuperas y tienes de la mejor manera, lograrás sentirte bien. Adquiérelo, llámanos o visita nuestras oficinas. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Pues estamos aquí de regreso en Excelencia Personal. Luis, estamos hablando del licenciado Canseco, de su trayectoria profesional como maestro. Me gustaría conocer un poquito. Este hombre que vemos aquí sentado frente a nosotros, lo vemos templado, modesto, honorable, por supuesto, pero ¿cómo era en ese entonces? No, sin afán salamero, es real. Lo que pasa es que hay que aprender a reconocer, ¿no?, las cosas como son. ¿Cómo era este hombre hace 30, 28 años? Bueno, pues quiero comentarte que Gerardo fue maestro mío en el segundo año de secundaria. Estamos hablando de 1969.
es decir, hace 34 años. Es más. Sí, muchos años. Nos sentimos muy jóvenes, pero vamos tomando conciencia de la edad, ¿no? Esta semana estuve pensando, cuando me hiciste favor de invitarme para venir a tu programa, estuve pensando, dije, bueno, 1969. En 1969, tu servidor tenía 14 años. Así es. Estaba yo en segundo secundaria. Y echándole cuentas así, pues Gerardo no ha cambiado mucho, no es un cambio muy radical el que realizó, ni físicamente, más bien físicamente sigue siendo igual. Obviamente intelectualmente y todo lo que es la parte de humanística, pues ha crecido muchísimo. Gerardo es, sin el afán de echarle cebollazos, es uno de los hombres más importantes en la humanística actualmente. Muchos años de recorrido lo han llevado al lugar donde se encuentra. Pero si yo me acuerdo de 1969, cuando yo tenía 14, pues Gerardo debe haber tenido, según escuché ahorita, 18, 19 años, quizá 20 cuando más. Era un hombre joven, era un hombre que manejaba con mucho entusiasmo en la parte de la historia. Él fue maestro mío de secundaria de Historia de México. ¿Cómo exponía? Yo quiero decirte que tengo el gusto y el honor de decirte que todos los maestros que tuve en aquel entonces en el Colegio Cristóbal Colón, de la última generación de Sadi Carnot, porque en el 71 el Cristóbal Colón abrió sus alas y se vino para el plantel de Lomas Verdes, en donde se encuentra actualmente. La exposición era muy entusiasta, de mucha emoción en la hora de la plática, de las cosas de la historia de México, de quienes participaron en ella, de cuáles habían sido los acontecimientos. Había que leer mucho. Desde entonces tenía esa capacidad sintáctica y de estructura mental. Sí, totalmente. Total y absolutamente. Yo, cuando entré ahorita aquí al programa, a la cabina, escuchaba yo que decía Gerardo que casi por accidente había llegado a la docencia. Y puedo decirte que casi por accidente no es cierto tampoco, porque quien tiene la estructura de ser maestro y de ser docente y de la vocación se le da. Y a Gerardo se le daba. Oye, ¿y qué hacía ante los desplantes? Porque sabemos cómo es un adolescente en esa etapa, ¿no? No, ahí no había no. El Cristóbal Colón era una, como no sé si siga siendo ahora, porque pues yo no tengo a mis hijas en una escuela de ese tipo, pero sí en ese entonces la disciplina era férrea, o sea, la disciplina era grave. Si tú hacías algo malo en el salón de clases y te tocaba un reporte, te ibas a la dirección con un reporte de disciplina que te costaba sangre materialmente. Había que había que hacer muchas cosas. Yo te puedo comentar que pues yo fui un alumno bastante bueno, pero no sobresaliente. Fui bastante relajiento y bastante indisciplinado y mal portado. Y quiero decirte que quien reprobaba una materia en el Cristóbal Colón, te ponían tu boletín todo con tinta negra escrita y con tu materia reprobada en rojo. Me imagino. Sí. Oye, ya ves que se da el proceso de identificación entre el alumno y el maestro, con la personalidad, con la forma de ser. Me imagino que algunos compañeros tuyos o quizás compañeras se acercaban a él, porque lo llegan a hacer con todos los demás maestros, así es. Pidiendo consejo quizás extracurricular, ¿no? Así es. ¿Qué actitudes tomaba? Y si sabes de algún caso, pues compártelo. Era una escuela de puros hombres, para empezar, no había niñas. O sea, era un colegio de masculinos, de puros hombres, porque así se acostumbraba, en aquella época. Gerardo era titular se acostumbraba en el Cristóbal Colón que teníamos los maestros de cada materia, pero había un profesor o un maestro que se hacía cargo de la administración, por llamarla de alguna manera, de lo que era calificaciones, retardos, llamadas de atención, y de lo que era la administración del alumnado de ese salón. Y aparte tenían una función de preceptoría de alguna manera, de llamarlo. El titular tenía que tener un poco más contacto con el alumnado como tutoría. Entonces era el que te guiaba y te decía, oye, pues estás mal en esto, hay que estudiar en esto, hay que hacer esto. Y ya me dijo el maestro fulano que estás muy distraído en su clase, y también te llamaban al orden. Y era con el que tenían que ver los papás cuando había alguna dificultad también. En ese caso yo te puedo decir que Gerardo siempre ha sido un hombre muy amable. Yo tengo buenos recuerdos de esa época, de un hombre muy amable, muy instruido, como es hasta hoy. Es un señor que se
se jactaba de preparar sus clases, no llegaba a improvisar. En muchos de los lugares se llega a improvisar una clase, sino al contrario, sabía y conocía bien el tema, sabía y conocía bien de qué hablaba, que daba lecturas adicionales para poder tener un acceso diferente a muchas cosas. Una visión más amplia. No sé, no tengo muy claro si fuiste tú o fue alguien más, pero seguro que estoy casi que fuiste tú, aquel libro que se llamaba Las grandes traiciones de Juárez. Bueno, es que Severino Salmerón, nada menos que era el bibliotecario. Era el bibliotecario de la escuela, o sea, el señor Salmerón era el que se encargaba de darte los libros. Entonces él había escrito un libro que se llamaba Las grandes mentiras de Juárez, o Las grandes traiciones de Juárez, algo por el estilo. No lo tengo muy presente. Yo lo leí por consejo o por, ¿cómo se llama? Pues ahora sí que lo lees porque así era la clase, ¿no? Indicación, ¿no? ¿Conservas ese libro? No lo conservo porque no lo compré. Pero sí se consigue, ¿eh? Sí se consigue. Mucho tiempo no se consiguió, mucho tiempo fue un libro censurado por el gobierno, pero no lo conservo porque quiero decirte que mi condición económica en aquel entonces tampoco era muy boyante. Mis padres pues me mandaron a Cristóbal Colón porque procedente de haber terminado la secundaria, la primaria algunos años antes y haber decidido meterme a estudiar al Instituto Politécnico Nacional, la prevocacional, en el mero 68, yo perdí por razones obvias de todo lo del 68, perdí ese medio año de trabajo en la escuela prevocacional y mi papá me llegó un día y me dijo, ya estoy hasta el gorro de que no vayas a la escuela. Así es de que te vas a ir tu mamá ya hizo todo lo que fuera conveniente para que te fueras a Cristóbal Colón. Mi recámara, la recámara de mi casa, donde yo dormía, la pared de mi recámara era la pared del frontón de Cristóbal Colón. Entonces yo nomás me daba la vuelta, ¿no? Entonces pues no me quedó de otra más que la disciplina de decir, pues ya me metieron a Cristóbal Colón y fui, y la verdad es que me fue sensacional. ¿Sí? Oye, en ese ambiente y luego con las características del licenciado, siendo maestro, ¿qué sentimientos despertaba en ti y en los demás? Ya ves que a muchas ocasiones, ahí viene hablando de tal. Era un maestro estricto, había que cumplir, había que estudiar y había que sacar buenas calificaciones. Pero era un maestro noble, era un maestro amistoso, era un maestro amigable que había que seguir, o sea, sí se seguía la instrucción y la asesoría y la tutoría de Gerardo Canseco como un hombre de bien como hasta ahora lo es, ¿no? ¿Pensaste algún día encontrártelo? Nunca. A mí los caminos de traída a la radio, de la llegada a la radio, fueron otros caminos muy diversos, que no es momento de platicarlos ahora aquí, pero un día salí del elevador o en el estacionamiento, y nos encontramos frente a frente. ¿Quién hizo el primer proceso de identidad? Yo le dije, usted es el señor Gerardo Canseco, porque al señor había que hablarle de usted en la escuela donde estaba clases. El señor era el señor, no es como ahora. Sí, Gerardo. Y yo le dije, ¿usted es el señor Gerardo Canseco? Sí, soy Luis Carrandi. Yo fui su alumno, se acordó inmediatamente de mí, nos dimos un abrazo muy agradable, de mucho tiempo, de cariño, y pues de ahí para acá no hemos tenido muchas cosas. Me ha hecho favor de invitarme a su programa en varias ocasiones para hablar de muchas cosas, de salud física, de diabetes, de historia, y la verdad es que nunca me lo esperé encontrármelo nuevamente, pero ese reencuentro pues fue muy grato. ¿Qué sentimientos brotaron en usted al ver que una persona con la que había tenido contacto hace años, siendo aún joven, pues ahora lo ve como niño? Exactamente, siendo un chaviño, 14 años. Como un hombre ya con responsabilidades y luego de pilón, destacado. La alegría inmensa de ver esa enorme capacidad de crecimiento del ser humano, porque sí era tremendón Luis, pero vamos, nos llevamos muy bien, ¿no? Sí, era latosón. Lo que pasa es que yo consideraba que la historia es fascinante. Y si le echas ganas al platicarla, los chavos están felices. Claro. Porque, como decía Godoy, la historia es el chisme grande. Sí. Y todos, hombres y mujeres, todos somos rechismosos, ¿no? No se hagan. Siempre decimos que las mujeres son chismosas. No se hagan. Nos encanta el chisme a todos. Ya supiste aquí en el cuarto piso. Y ya supiste. Y bueno, el chisme grande. A todos nos encanta. El chisme grande es la historia. Entonces, hay que hacerla divertida, interesante. Y, pues, como hemos dicho en los últimos años, yo ya lo pensaba desde entonces. El libro de texto es un libro de referencia. Pero además vas a leer este libro y este otro con distintos puntos de vista para que adquieras un criterio. Y sobre todo libros de los prohibidos.
de los del índex, de los que están prohibidos, porque esos libros son los que te pueden dar otro punto de vista distinto al que los gobiernos imponen. El de Joly, que también estuvo prohibido, que nos recomendó Salvador Abascal. Maurice Joly. Diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Precioso libro. Muy bien. Pues, las mentiras de las grandes traiciones de Juárez, que fue un libro prohibido. Y que había solamente un ejemplar en la biblioteca de Cristóbal Colón. Y no podías tener más. No podías tener más. Uno, y había que leerlo casi a hurtadillas, ¿no? Pues vamos. Si llegaba el inspector había que esconder algunos libros, Y además el edificio de Cristóbal Colón era un edificio muy cálido en algunos aspectos. Yo quiero decirte que esa época la recuerdo con mucho entusiasmo y con mucho cariño. El edificio de Cristóbal Colón en Sadi Carnot 7 o 3. Sadi Carnot 3, ¿sí? Era un edificio que entrabas en una puerta muy amplia, entrabas y se abría un gran patio central en una casona vieja de principios de siglo, ¿sí? Al lado derecho era la casona vieja, en donde había solamente 4 salones en la parte inferior. En uno de esos salones recibía yo clases de Gerardo Canseco, el primero A, segundo A, a mano derecha entrando, luego un salón muy amplio donde habíamos 60 monos gritando todo el tiempo. El segundo piso era la capilla, la biblioteca, y el tercero era la casa de los hermanos lasallistas. Ahí vivían los hermanos lasallistas. El gran patio, de un lado era el taller de mecanografía, de taquigrafía y mecanografía. Enfrente estaba lo que era la tortería, porque pues no había de otra. Y los laboratorios. Química, física y biología. El frontón, que era una cancha de futbolito, ¿sí? Un espacio donde estacionaban los camiones de Cristóbal Colón y 3 pisos de edificio nuevo. Y nada más. Y la caja que estaba del lado izquierdo entrando, ¿no? Vaya, pues ya que hace un momento mencionaron la cuestión política, la cuestión de prohibiciones, ¿qué les parece si después de una pausa? Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Hubo una parte, licenciado, de su formación como persona, donde quizás sus tendencias políticas le trajeron algunos problemas. ¿Cuáles son? Pues fíjate que más que con el gobierno fue la autocensura. ¿Ya están trabajando en medios? Sí, pero no tanto en radio, sino en prensa. ¿De qué año hablamos, perdón? Durante 8 años. Bueno, primero fui reportero también. Cuando entré a la universidad me metí de reportero. Anduve reporteando, fueron mis pininos. Pero en 1974 tuve la oportunidad de publicar un artículo editorial y le gustó al director del periódico y desde luego pues me invitó a tener una columna cada tercer día que se llamaba Al Día, con temas nacionales. Y luego por ahí de 76 me pidió que le escribiera diario. Y bueno, pues yo le escribía diario de lunes a sábado. Y María Elena Hoyo, en esa época era directora de una sección nueva en el Heraldo que se llamaba Feminísima. En esa época escribía ahí Joaquín López de Orig, Agustín Barrios Gómez. Padre, por supuesto. Sí, el chico no había nacido, hombre. Y fui el único hombre que se atrevió, porque no tengo complejos en ese sentido, a colaborar en la sección Feminísima. Porque era como que no, pues eso es cosa de mujeres. Pues yo, como no tengo dudas en ese aspecto, con mucho gusto acepté la invitación y empecé a publicar todos los domingos ahí. Luego me invitaron a otro periódico y tuve que escribir con seudónimo. Escribía yo como Felipe Cortés. Y luego en otro periódico más, y entonces escribía yo con otro seudónimo, Rafael C. Herrera. Soy Rafael Gerardo Canseco Herrera. Bueno. Y bueno, pues ahí no hubo
más problema que algunos avisitos de gobernación, algunos avisitos, una invitación con el presidente Luis Echeverría, que yo creí que íbamos a ir muchos editorialistas y nada, que soy el único que va sentadito ahí muy a gusto con Fausto Zapata, tomando el coñac, por supuesto, XO, ¿de cuál otro? El coñac. Fuimos a Izmiquilpan, fuimos al estado de Hidalgo, una hidroeléctrica, todo el tema de la electrificación, y ya de regreso me dijo Fausto Zapata, porque le dije, oye, ¿y por qué tuve el honor de que el presidente me invitara? Pues soy el único aquí, mano. Digo, hay reporteros, pero no hay editorialistas. Uh-huh. Me dijo, es que quería el presidente que supieras que su régimen también ha hecho cosas buenas. Ese era el estilo, ¿no? Uh-huh. Si seguías en un tono muy crítico, pues entonces le hablaba al dueño del periódico y le decía, el señor presidente considera una deslealtad personal a su amistad, uh-huh, que tenga usted colaborando a fulano de tal, y en ese momento te corrían. No volvías a escribir y además te boletinaban a todos los periódicos. Bueno, fueron otras épocas, gracias a Dios, ya superadas. Pero en esa época publicó unos artículos, un estudio que hice de carácter sociológico acerca de la madre soltera en México. Y un productor de W lo leyó estos artículos justamente en la sección Feminísima, 1975, 76, y me invitó a un programa en W a hablar acerca de la madre soltera. Hubo tantas llamadas que me dijo, oye, oiga, ¿puede venir mañana? Pues sí, con mucho gusto. Y al día siguiente, oiga, ¿puede venir mañana? Y oiga, ¿puede venir mañana? Y el viernes me dijo, oye, ¿te puedes quedar aquí en el programa? Y me quedé como comentarista, nada más durante 9, 10 años. Y ahí sí hubo problemas serios, muchas multas a Televisa, por cosas que yo decía en la radio. Y muchos años después me enteré que hubo un personaje cuyo nombre no voy a decir, que cuando le decían una multa de 50,000 pesos de gobernación por XCW, algo que dijo Canseco, sí, si lo dijo Canseco, páguenla, está bien dicho. Y yo nunca me enteré, o sea, algo así como un ángel de la guarda, ¿no? Pero en los periódicos sí tengo, yo todavía debo tener por ahí en algún archivo los artículos que no me publicaron, pero no por gobernación, sino por autocensura. Del periódico. Del miedo que le tenían al gobierno, ¿no? Y lo mismo en radio, un poco el miedo a perder la concesión. Claro. Tuvo una nominación más adelante, por ahí de los 80s, un año antes, 1979. ¿Qué le parece si, regresando de una pausa, nos cuenta un poquito qué pasó ahí, no? Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Muy bien, estamos aquí en Excelencia Personal. Licenciado, antes de ir a la pausa le dejamos por ahí una preguntita. 1979. Usted ya era todo un personaje reconocido en la radio. Estamos hablando de que ya pasaron algunos años. No vamos a mencionar nombres, pero hubo una nominación a un premio muy importante para la gente del medio que se llama Azteca de Oro. Nominaron a estas personas que no eran muy conocidas, y a otros tantos, y a usted no. ¿Qué fue lo que pasó? No, a mí me nominaron al premio Azteca de Oro, por supuesto, como mejor comunicador social. ¿Y por qué no ganó entonces? Lo que pasa, bueno, ahí no sé por qué no, pero lo que pasa es que en aquella época hay personajes grandes de la radio actualmente que están en primera línea y que son sumamente exitosos y que en aquella época pues no existían. Entonces te comentaba que un amigo de Puebla precisamente me dijo, oye, Canseco, pues qué onda, man, tú eras todo un personaje en 79, fulano y tal, mengano, ni existían, y ahora ellos están en primera fila y tú estás en el sótano, mano. Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué fue ese fracaso?
Y emulando un poquito la poesía de Alberto Cortés, le dije, mira, ¿tú crees que Dios lo sabe todo? Y te hago la misma pregunta, Héctor, ¿tú crees que Dios lo sabe todo? ¿Sí o no? Yo pienso que sí. Sí. Para mí es Bueno, omnipotente. pues yo también creo que sí, Dios lo sabe todo. Pues Dios sabe muy bien que fulanito y menganito necesitaban más dinero que yo, pero que yo necesitaba más libertad que ellos. Es la explicación que yo le encuentro. That's the question. Una vez hubo un detalle muy interesante porque llegaron de parte del señor Emilio Azcárraga Milmo, nos hicieron una junta. Por órdenes del señor Azcárraga vamos a meter esto y esto y esto, vamos a patrocinar 15 minutos en nuestro hogar. ¿Qué opina usted, doctor? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina el licenciado Canseco? Y yo dije, ¿cuánto tiempo? 15 minutos. Bueno, yo les prometo dedicar la siguiente media hora a refutar todo lo que ustedes digan en esos 15 minutos. ¿Quién no sabe de parte quién venimos? Sí. Sí, de don Emilio. Lo vamos a reportar, me parece muy bien. El productor, Raúl del Campo Jr., en ese momento me agarró un cariño y dijo, este sí. Claro. Y bueno, ni entraron a patrocinar el programa, los 15 minutos, ni pasó nada, ¿no? Pero hubo congruencia. Pero vamos, yo me equivoco mucho, bueno, tengo muchísimos defectos, pero trato de ser sincero. Y si tengo un micrófono es para decir lo que piensa. Y si escribo, tengo una pluma, es para escribir lo que creo. Aunque corre el riesgo, por supuesto, de equivocarme y de regarla y de ser soberbio. Como dice Paco Plasencia, que hoy ya no nos habló. Muy bien. Pues, licenciado, le agradezco mucho. A Luis Carranza. Luis, gracias por acompañarnos también. No, al contrario, felicidades. Muy bien. Ya conocieron ustedes al hombre, a Gerardo Canseco. Faltan muchas cosas por conocer de él. Buscaremos un espacio más adelante para continuar. Y pues, por lo pronto, de verdad, mi más sincera felicitación y ojalá nos siga acompañando. Gracias, Héctor Gamper, gracias a todo nuestro equipo, ¿no? Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido. Como les decía, amigos, al comienzo de esta emisión, si nos damos cuenta, la verdad es que los programas están llenos de riqueza, trascienden su época, trascienden su tiempo, porque los valores no cambian. Y entonces estas reflexiones no pierden vigencia. Y la verdad es que no me dejarán mentir, pero hoy no fue la excepción, sin duda alguna. Les invito, amigos, a que le demos like o me gusta a este programa, si lo estamos viendo por redes sociales, que le demos compartir, si queremos de pronto hacer que a otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores. Y los invito también a seguirnos en la página de excelenciapersonal.org.mx. También recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono 5682-7500, donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen. Agradecemos también a todo nuestro equipo de producción. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.